Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas noches para todos. Antes de arrancar, el profe de física no va a poder estar hoy presente en la conferencia y me dejó un comunicado que les va a extender el plazo de la entrega del escrito para aquellos que todavía no lo han realizado, que dentro de lo posible que traten de entrar a hacerlo porque para generar calificaciones y aparte de la importancia que tiene los escritos. Bien, hoy vamos a realizar las correcciones de los ejercicios que estaban que tenían para realizar. ¿Ya? Ustedes están viendo lo que les comparto. El primer ejercicio. Sí, sí, estamos viendo, profe. Bien, excelente. Bueno, obviamente que ante cualquier duda o consulta, abren el micrófono Profe, y preguntan nomás. Bien, ejercicio uno no es necesario profe, explicarlo. Sí, el uno y el 2 no lo pasó ya hecho. no, el uno solamente. La Pasó el parte uno uno. nomás. Ah, está. La parte uno sí no la voy a hacer, porque ya está explicada. ¿Alguien no entendió el ejercicio uno? Lo explico rapidito. Si me lo puede explicar. Bien, excelente. La parte del el primer ejercicio, parte uno dice: hallar la potencia absorbida por la red y la corriente que circula por los conductores de conexión. Parte uno: motor monofásico de tensión nominal 230 volt, potencia mecánica o también podemos llamarla potencia útil de 0,75 HP con un rendimiento de 0,82 y un coseno phi de 0,82 funcionando a plena potencia. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la potencia absorbida. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Y después tenemos que calcular la corriente que está circulando por los conductores. Bien. Bueno, como dice acá, para calcular la potencia absorbida, en primera instancia hay que hacer una lectura del ejercicio y ver qué datos nos brinda ese ejercicio. ¿Ya? Nos dice que la tensión que trabaja ese motor es de 230 volt, que la potencia mecánica o potencia útil es de 0,75 HP y tiene un rendimiento de 0,82. Estos datos son los que nos interesan para poder calcular la potencia absorbida. Para poder realizar este ejercicio era necesario ir a la diapositiva que estuvimos viendo en la clase pasada y obtener algunos datos importantes. Según lo que dice el reglamento, tenemos dos métodos para calcular la potencia absorbida. Uno que es un cálculo medio rápido, ¿tá? Con un coeficiente que nos brinda UTE, y el otro por medio de esta fórmula que está acá. ¿Ah? Para calcular la potencia absorbida tenemos que tener la potencia útil y el rendimiento. La potencia útil tiene que estar en watts. Por lo tanto, como nuestra potencia del motor está en HP, debemos de realizar la conversión de HP a watts. Para hacer eso, necesitamos ir a la diapositiva y recabar estos datos que están acá, que para convertir de HP a watt necesitamos estos datos. 746 watts, me dice el reglamento, son 1 HP.
Ese es el primer método. En el segundo método, como les decía hoy, podían ir a la diapositiva y nos dice que como un cálculo estimativo o como un primer cálculo cuando ustedes van a hacer una instalación eléctrica, pueden utilizar este criterio. ¿Tá? Para motores de hasta 9,5 HP o caballos de vapor, utilizamos el coeficiente 0,95. Como la potencia de nuestro motor en el primer ejercicio es de 0,75, si no me equivoco, sí, es de 0,75, seleccionamos este que está acá. Bueno, ahora vamos a empezar de nuevo. Eso fue como una presentación de los pasos a seguir para realizar los cálculos de potencia. Ahora vamos a ir paso a paso de cómo deberían de hacer. Para poder calcular la potencia absorbida, ya lo vimos, tenemos que utilizar esta fórmula que está acá, que es potencia absorbida es igual a potencia útil sobre rendimiento. Como ya lo mencioné, antes de aplicar la fórmula que se plantea acá arriba, debemos de convertir los HP a watt, y para hacer eso es necesario utilizar este criterio que está acá, y con este criterio planteamos esta regla de 3 que se encuentra acá abajo. 746 watts son 1 HP, y nosotros tenemos como dato que nuestro motor tiene una potencia de 0,75 HP. Entonces, obviamente colocamos HP con HP y nuestra incógnita, que es la X. Creo que todos recuerdan cómo hacer una regla de 3. ¿Alguien no se acuerda cómo plantear una regla de 3? ¿O cómo era la metodología? ¿No? Bueno. Se multiplica y se divide, ¿no? Sí, sí. Multiplicamos cruzado y el resultado lo dividimos. Así como lo dijiste. Bueno, aplicando esto que vimos recién, hacemos 746 watts. Es importante que cuando ustedes hagan los ejercicios siempre pongan las unidades a todo, ¿tá? Inclusive, y muy importante, ponerle unidades a los resultados, ¿tá? Porque tenemos que ir sabiendo qué unidades estamos trabajando. Bien, seguimos. 746 watts por 0,75 HP dividido 1 HP. 746 por 0,75 nos da 559,5 dividido 1. Como ven acá, HP se cancela con HP, por lo tanto la unidad que nos queda disponible y que nos va a dar como resultado es watts. Acá lo que hicimos fue convertir los 0,75 HP 0,75 HP son equivalentes a 559,5 watts. Bien, ahora que ya obtuvimos la potencia en watt, la potencia útil obviamente, ya podemos seguir con el ejercicio. Ahora podemos aplicar la fórmula. Planteamos la fórmula tal como está acá. Sustituimos la potencia útil con 559,5 como ya lo hallamos anteriormente. El rendimiento lo sacamos de la letra. En la letra nos dice que tiene un rendimiento de 0,82. Y esta operación matemática nos da
682,32 watts. Como las potencias, como lo vimos al principio de año, se expresan en kilowatt, nosotros vamos a realizar la conversión a kilowatt por medio de una regla de 3. ¿Tá? Un kilowatt son 1000 watts, 682 watts con 32 X. Aplicamos regla de 3 y nos da 0,6823 kilowatts. Eso está expresado en kilowatt. Bueno, ahora vamos a ver la misma. Vamos a calcular de vuelta la potencia absorbida, pero con el criterio número 2. ¿Ah? Vamos a utilizar el coeficiente 0,95 y la fórmula que se encuentra acá abajo, ¿tá? Que nos dice que la potencia en kilowatt absorbida es la potencia en HP o caballos de vapor por el coeficiente, ¿tá? Nuestra potencia en HP es 0,75 y nuestro coeficiente es 0,95. Realizamos la multiplicación y nos da como resultado que la potencia en kilowatt es 0,7125 kilowatts. Bien, todos estos criterios que ustedes ven acá fueron sacados de la diapositiva que vimos la clase pasada, ¿tá? Está en CREA. Hasta ahora, ¿alguna duda o consulta que tengan? No, todo correcto, por lo menos por mi parte. Bien, este repartido también está en CREA, ¿tá? Bien, ahora vamos a calcular la corriente que circula por los conductores. Bien, para poder calcular la corriente que circula por los conductores vamos a utilizar la fórmula que nos brinda el reglamento, que es la fórmula de corriente máxima admisible, bien, como lo dice acá, que nos dice que la corriente absorbida es igual a la potencia absorbida dividido raíz de 3 por el voltaje que hay en esa línea por el coseno de phi, que eso está en la parte de la letra del ejercicio, ¿tá? Acá revemos los datos que nos brinda el ejercicio o en este caso el dato que ya calculamos anteriormente en el paso anterior. Nuestra potencia absorbida es 682,32 watts, raíz de 3, el voltaje de línea 230 volt y el coseno de phi es 0,82. Ahí le falta una coma. Una consulta. Sí. Solamente se hace raíz cuadrada de 3, no va todo englobado en la raíz cuadrada. No, solo raíz cuadrada de 3 multiplicado por lo demás como está acá. Viste que dice raíz de 3 por voltaje de línea. Ahora vamos a ver cada lugar de esto. A ver. Está bien, no, Ahí. lo que me faltaba entonces el ejercicio era esto, a mí. Esa parte. Bien, vamos a ver paso a paso esto. Tenemos la potencia absorbida, que es 682,32. Sí, profe, yo también en esa parte, Sí, me volví loco, pues digo, raíz cuadrada de 3 de dónde, le digo, si no tengo un número. El señor me dice, no, poner solo el B, el 3 y nada más, y se lo da. claro, exacto. La calculadora ya lo hace Lo que pasa es que si no sola. sabemos usar la calculadora científica, Sí, lo que no eso sabemos usar esas cosas, se nos complica. Bueno, eso lo vamos a ver ahora también, ¿tá? Les voy a enseñar cómo se plantea toda esta cuenta que ustedes ven acá directamente en la calculadora. En la calculadora tenés que separarlo con el paréntesis, ¿no? Ahí La va. raíz cuadrada del resto. Sí, 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 sí. Totalmente. Cualquier calculadora científica siempre es recomendable que trabajen con paréntesis. Y ahora vamos a ver cómo hacer la operación. Las voy a detallar acá igual.
para que les dé bien el resultado, porque si lo vamos haciendo por partes, generalmente arrastramos errores. Entonces cuando ustedes le cargan toda la información a la calculadora, siempre teniendo cuidado de los paréntesis, ahí no hay mucho margen de error. Bien, seguimos entonces. Acá tenemos esta operación para realizar en la calculadora y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, todos tienen calculadora científica o la mayoría o alguno que tenga, así la vamos haciendo entre todos. ¿El celular sirve, profe? Porque la mía se me rompió. Yo la descargué en el celular también. Sí, ahí va. Ah, bueno, está. Sí, se pueden descargar una aplicación de calculadora científica del celular y tiene todas las O mismas sea, tengo la funciones. que trae el celular, pero aparte descargué otra. Ahí por la está. duda. Bueno, todos tienen ahí algo con que hacer la operación, así les voy diciendo y van introduciendo los datos. Si no, espero, si alguien necesita ir a buscar. Creo que estamos todos, profe. Yo Bien, tengo acá. excelente entonces. Bien, cuando ustedes van a hacer esta operación en la calculadora, la pueden hacer toda junta de la siguiente manera. Introducen 682,32 dividido, y ahí es cuando abrimos paréntesis. Bien, y ahora les digo por qué. Porque en la parte de acá abajo tenemos varias operaciones, ¿tá? Y necesitamos decirle, sí, No, perdón. y le necesitamos decirle bien detallado a la calculadora cuáles operaciones tiene que hacer primero y cuáles tiene que hacer después, porque si no hace todo junto y nos va a dar cualquier cosa. Bien, entonces le decimos, abrimos paréntesis y volvemos a abrir paréntesis. Y le Ah, ponemos yo lo hice con un paréntesis solo eso. raíz de 3. Hay calculadoras que sí lo aceptan con un paréntesis, pero las más básicas de Casio, por ejemplo, no, te da cualquier cosa. Si le... Yo lo que hice, por ejemplo, fue poner el 682,32 dividido, paréntesis, raíz cuadrada de 3, cierro paréntesis, el resto lo copio normal, Sí, y lo que separé de nuevo fue el 0,82 del coseno. también, sí, sí. Yo lo hice así y me dio el resultado. ¿Dio bien? Bien, excelente. ¿Cómo les digo? Hay calculadoras que lo hacen bien así de esa manera, o inclusive si ponen todo sin paréntesis, lo hacen bien. Y hay otras que no. La manera segura de que la calculadora no se va a equivocar es este. Le ponemos, le decimos que dentro de todo este paréntesis de todas estas operaciones que están acá abajo, le decimos que haga raíz de 3, después que eso lo multiplique por 230 y que aparte haga coseno de 0,82 y le cerramos paréntesis. Vamos a poner con diferente color para que se note. ¿Tá? ¿Qué le estamos diciendo acá a la calculadora? ¿Ah? Que esta operación la haga independiente y que esta operación la haga independiente. ¿Tá? Y el resultado de estas dos operaciones lo multiplique por 230. Y ahí no le damos margen de error a la calculadora. ¿Ah? Profe, Sí. a mí me dio 1.7129477753. Sí, Ahí, yo te digo igual. el resultado dice Sí, a mí me da igual. 1,7. Bueno, esperen que capaz que yo... ¿Te digo que yo? Yo lo Sí, que lo mismo. hice, sí, a mí también. Yo lo que hice, por ejemplo, A mí me fue da igual también. hacer directamente, como te dije hoy, el tema de los paréntesis,
pero solo la cuenta de abajo, Está. porque el resultado de arriba, no lo, Esperen que por decirlo así, no lo necesita. estoy haciendo de vuelta la cuenta por las dudas para verificar. Porque viste que acá dice 1,7144, profe. Sí, sí. Sí, está bien lo que ustedes dicen. Está mal ese resultado. Ah, está. Estaba en la duda por eso. Eso ahí está mal. Da Es 1,7129, 1,29. va. Ahí está. Perfecto. Bien, excelente. Bien, ¿todos pudieron hacer esa cuenta a la calculadora? Al final, ¿cómo era? ¿Como usted la hizo o de la otra forma? ¿Hacer la cuenta a la calculadora? Sí. ¿Se puede hacer así? Está. En realidad hay que probar. Cada calculadora es diferente. Esta manera es segura. ¿Ah? Esta manera no les da margen de error y el resultado les va a dar bien. Está. Bien, ¿podemos seguir? ¿Borro esto? ¿O quieren que les deje unos segundos para que lo copien? Profe, ¿lo Yo puede ya, dejar un ya segundo? noté, profe. Un segundo, profe. Bueno, lo dejo, no hay problema. De mi parte ya está, profe. Hice una captura de pantalla para hacerla bien porque la hice medio rápido y se ve que algo hice mal. Bien, bien. Excelente. Seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a ver la parte número 2. Bien. Que básicamente es hacer lo mismo de nuevo, ¿está? Lo único que tenemos diferentes datos. ¿Ah? Dice que tenemos un motor trifásico de tensión nominal 400 volt. Una potencia mecánica o potencia útil. Vamos a ponerle potencia útil. De 3 HP. Con un rendimiento de 0,87. Y un coseno phi de 0,92. Bien, esos son los datos que me brinda el ejercicio. Ahora yo tengo que evaluar cómo voy a calcular la potencia absorbida. Tengo dos métodos, pero en este caso vamos a utilizar la fórmula, que era potencia absorbida es igual a la potencia útil dividido el rendimiento. Bien, para poder aplicar la fórmula teníamos que pasar De HP a watts. ahí está, de HP a watt. ¿Cómo pasábamos de HP a watt? Y Usando ahí el multiplica 0.95, ¿no? 746 por 3. ¿Cuántos HP o cuántos Por eso watts son un HP? no pasas de... Por eso, 746 por 3 sería, porque son 3 HP. Ahí está. Y eso por 0.96 después, ¿no? 0.95. Podemos usar ese criterio, pero en este caso, como ese criterio es bastante sencillo y creo que todos más o menos lo entendieron, vamos a hacer el cálculo largo, vamos a decir, ¿tá? En el cual pasamos de HP a watt, después calculamos la potencia absorbida y después pasamos esa potencia absorbida en watt a kilowatt. Una consulta, profe. Sí, El PDF se llamaba censo de carga, ¿no?
¿Cuál decís vos? Que estaba en las tablas y eso. Sí, sí, vos decís Bien, la que estaba en la diapositiva. claro. Bien, sí. Bien, vamos a hacer operaciones matemáticas. Faltó las unidades. Por 3 HP dividido un HP. HP se van con HP. Y esta cuenta nos da 2238. 2238 2238 watts. Bien, esto que nos dio, este resultado es la potencia útil. La potencia útil son 2238 watts. Ahora que tenemos la potencia útil, tenemos el rendimiento también que está acá, que nos lo dio la letra del ejercicio. Podemos calcular la potencia absorbida de ese motor. Profe, Sí, yo ese resultado lo hice 3 por 7,46. Después lo dividí por 0,87, me dio lo que era. Y después ya de ahí lo dividí en 1000 y me dio kilowatts. sí, ¿Está sí, bien así? sí, sí. Hacerlo todo de una. Te da lo mismo, exacto. Yo lo hago así por si alguno se pierde, no entiende. Pero yo creo que te lo Todo puse que ese estaba planteo, bien. planteo, Yo igual te puse que estaba planteo. bien, ¿no? Todo- No sé por qué me puso que no lo corrigió y creo que no me lo ha corregido Hoy, todo. hoy lo corregí, sí. Hoy lo corregí por eso. Y Ah, ya ¿lo puse corrigió? Ah, calificaciones, está, sí. está. Bien, ¿cuánto nos da esta operación? $2.572 watts. 2572,4. 2572,4. Bien, ya calculamos la potencia absorbida. Ahora lo que podemos hacer es pasar esta potencia absorbida que está en watt a kilowatt. ¿Cómo hacíamos eso? Dividimos entre 1000. Ahí va, de una manera sencilla. Lo podemos hacer mentalmente también. Podemos decir que 2572,4 watts son 2, kilowatts. Solo 572. lo único que hice fue correr la coma 3 lugares. O si lo dividen entre 1000, como dijo el compañero, va a dar el mismo resultado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la corriente que circula por los conductores. Para hacer eso, tenemos que aplicar la fórmula de corriente máxima admisible que nos da el reglamento de UTE, que la fórmula dice que la potencia absorbida dividido raíz de 3 por el voltaje de la línea por el coseno de phi es igual a la corriente absorbida. Ahora lo único que hago es ir sustituyendo los valores. Por ejemplo, la potencia absorbida ya la tenemos. Esta potencia tiene que ir sí o sí en watt. No puede ir en kilowatt. La potencia absorbida en watt es 2572,4 según lo que calculamos anteriormente, dividido raíz de 3. ¿Cuánto era el voltaje de línea? 400 volt.
400. por el coseno de phi, que nos dice que es 0,92. ¿Y esto cuánto daba? O pueden hacer la cuenta ahí para practicar un poco la calculadora. $3,71 puede ser. Sí. O 3,72 72 porque es 71,6. 71 amperes. Como es corriente, nos va a dar en amperes. Bueno, se está por cortar. Nos volvemos a conectar cuando se corte. Bien, ahora lo que vamos a hacer, este ejercicio ya quedó finalizado, el 1. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Este era un poco más difícil. Profe, ¿cuánto era que había dado el total? Porque no sé si le hice mal. El total de que... Bien, alguien me había hecho una pregunta antes que se cortara. Sí, profe, era para ver cuánto daba el resultado y está. Me dio bien. Ah, bien, excelente entonces. Eso que la raíz cuadrada, la raíz de 3 por 400 por coseno de 92. Sí. ¿Pasamos al 2 o espero unos segundos a que le saque captura o copien? Espera, profe, le voy a sacar una foto. Bueno, Ah, ya está. bien, excelente. Seguimos al 2 entonces. En el ejercicio 2 dice lo siguiente. Si un motor monofásico alimentado por 230 volt tiene una potencia mecánica, y ya vamos anotando esos datos importantes, o potencia mecánica o potencia útil, de 1100 watts y absorbe una potencia eléctrica de 1300 watts, entonces ahí ya tenemos una potencia absorbida de 1300 watts. Dice que tiene un coseno phi de 0,85. Y nos pregunta, ¿qué rendimiento tiene el motor y cuál es la corriente que circula por los conductores de conexión? Normalmente, nosotros, cuando vamos a realizar un ejercicio de estos, siempre utilizamos la misma fórmula, que la potencia absorbida es igual a la potencia útil dividido el rendimiento. En este caso, a nosotros ya nos da la potencia absorbida. Este dato ya lo tenemos y este dato ya lo tenemos. El dato que nos estaría faltando es el rendimiento. Para poder hallar el rendimiento necesitamos despejarlo. ¿Se acuerdan cómo despejar fórmulas? ¿Dudas? Pasa multiplicando ahora, ¿no? Sí, ¿Alguien no se acuerda y necesita que lo haga paso a paso? o sea, si está dividiendo, pasa multiplicando. Exacto. ¿Es solo eso, profe? Si es solo eso, no. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso para evitar dudas.
Como dijo el compañero, como el rendimiento está dividiendo y tenemos que despejarlo, necesitamos pasarlo para este lado del planteo. Entonces hacemos eso. Tenemos que rendimiento por potencia absorbida es igual a la potencia útil. Bueno, esta fórmula tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque esta fórmula nos va a dar la potencia útil, que también la tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hay que pasar dividiendo Tenemos potencia absorbida. que pasar dividiendo la potencia absorbida. Excelente. Entonces vamos a Pero tener... ahí, profe, dice 1100 dividido 1300, no sé si estaba bien eso. Está bien. Ahora voy a llegar a eso. Bueno, ahora sí. Ya tenemos el rendimiento. ¿Ah? El rendimiento es igual a la potencia útil dividido la potencia absorbida. ¿Ah? Ahora podemos averiguar cuál es el rendimiento de este motor. ¿Alguien tiene dudas o le quedó dudas del despeje que hicimos recién? No. Bien, seguimos entonces. La potencia útil es 1100 watts, eso lo dice la letra del ejercicio. La potencia absorbida son 1300 watts, también lo dice la letra del ejercicio. ¿Cuánto nos da esta operación? 0,84. Me da 0,846. Yo puse 0,85, redondeé. Ahí va, vamos a poner acá. No sé 0,846. Sí. Ahí va. Es lo mismo, Sí. como dice el compañero, que está muy bien, redondear a 3 cifras significativas y poner 0,85. Ah, eso lo estuvimos viendo los Ah, está primeros bien, días de entonces. clase. Sí, 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 es lo mismo. Está bien. Está. ¿Ah? Aquel que usó 0,84 le va a dar una leve diferencia. Bueno, ya tenemos el rendimiento del motor. Y ahora nos pedía calcular la corriente que circula por los conductores de conexión. Bueno, para eso necesitamos la fórmula de corriente máxima admisible, que es igual a la corriente absorbida, es igual a la potencia absorbida dividido raíz de 3 por el voltaje de línea por el coseno phi. Ahora lo que hacemos es sustituir. ¿Ah? La potencia absorbida ya la daba la letra del ejercicio. Es 1300 watts dividido raíz de 3 por el voltaje de línea, que era 230 volts, por el coseno de phi, que también lo daba la letra, de 0,85. Y esto nos da 1300 era, profe, la cuenta. No, 1300 es la potencia absorbida. Dale, la hice por 1100 ahí. Claro, usaste la potencia útil. Siempre que usemos la fórmula de corriente máxima invisible para averiguar la corriente que está circulando por esos conductores, vamos a utilizar la potencia absorbida. Hice No por bien llegar el primer tarde, profe, un planteo resumen. y le erré al segundo planteo. Está, sí, sí. A veces suele suceder. Incluso a mí me pasa que a veces por hacerlos apurados uno leer. ¿Qué me decían recién? Que llegué tarde, si me puede dar un resumen de qué están hablando. De los ejercicios. Descenso de carga. Ah, ¿de los que habías mandado? Sí.
Bueno, algo que no les mencioné es que esta semana vamos a proceder. Hoy les voy a explicar medio por arriba los ejercicios y les voy a dar una guía, pero vamos a hacer la segunda hoja de ejercicios. ¿Tá? Ahora los vamos a ir leyendo después que terminemos de explicar los primeros 5 ejercicios. Y los voy a explicar paso a paso cada uno. ¿Tá? En el caso de que alguno sea medio complicado, les tiro un salvavidas. Y tienen la semana para hacerlo. Bien. Bueno, esta cuenta ¿cuánto daba? 1300 dividido raíz de 3 por 230 por coseno de 0,85. 3,26 medio mil. 3,26 Bien, 3,26, ¿qué? amperes. Ampere, muy bien. Bien, ya tenemos el segundo ejercicio finalizado. ¿Tá? Ahora podemos pasar a hacer el ejercicio número 3. Para los que recién llegaron, si tienen dudas o consultas que hacer, No, pregunten. yo no solo necesitaría un poco un refresco de cómo hacer las cosas y ya. Bien, Cómo arrancar para hacer lo que haya que hacer y ya. bien. Quedan 3 ejercicios más, así que el paso a paso lo vamos a ir viendo. Bien, ejercicio número 3. Dice, Profe, sí, ¿le puedo contestar al compañero? sí, adelante, adelante. Que cualquier duda que tenga, que la pase al grupo y le pasamos la foto de lo que hicimos y que lo vaya viendo desde ahí. También. Dale, gracias. Entre ustedes eso también está bueno. Que entre ustedes en el grupo, si tienen dudas, la suban al grupo. Y no es necesario que yo la conteste. Si alguien puede contestarla a los compañeros, está bueno. ¿Tá? Que entre ustedes se vayan ayudando. Bueno, tenemos un motor monofásico de potencia en el eje de 1,5 HP. Ya vamos a ir anotando los datos como siempre. Tenemos una potencia útil de 1,5 HP. Con un rendimiento, según la chapa de características, de 0,85. El rendimiento siempre es la letra N. Se conecta a una red eléctrica de 230 volt. Con una corriente de 6,58 amperes. Tenemos una corriente de 6,58 amperes. Determinar la potencia absorbida de la red y el coseno phi del motor, funcionando a valores nominales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar la potencia absorbida. Pero antes de hallar la potencia absorbida, debemos de hacer la conversión de 1,5 HP a kilowatt. A watt, perdón. Profe, ¿está grabando la clase? Sí. Sí. Bien, gracias. Como siempre, las clases quedan todas grabadas. Después, si los compañeros que entraron tarde pueden ver la explicación, porque hoy empezamos explicando desde el primer ejercicio hasta este que vamos ahora, que es el número 3. Bien, el reglamento nos dice, como ya vimos, que un HP son 746 watts. Bien, ya no voy a hacer más planteos en este caso. ¿Cuánto nos da 1,5 por 746? Ahí sería, se multiplicaría 746 por 2, ¿verdad? Cuando es 1,5. No, multiplicamos por 1,5. Multiplicado por 1,5. Tenía esa duda, perdón, profe. Me dio 1.119, 1119. 1119. 1119 watts.
No, What? no se olviden siempre poner todas las unidades. Profe, si Sí. yo a ese ahí lo hice 1,5 por 0,95 me dio 1425 o 1,425 kilowatts. Y después hice la otra abajo. Ahí ¿Está está. bien igual? Sí, sí. Lo único que hiciste fue hacer primero el planteo corto, vamos a decir, el método número 2, Sí, el corto. y después hiciste el Y otro después método. hice el largo. Sí, sí, no pasa nada. Sí, después el 1119 lo dividí por 0,85. Está bien. Bien, ya tenemos la potencia útil. O sea, discúlpeme, traté de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Digo, No, no. Mientras que, obviamente, que yo te entienda cuando lo esté revisando y vos entiendas lo que hiciste, para mí está impecable. sí, porque a mí me queda mucho más fácil hacerlo corto, porque el largo me complico más, digo, se me enreda más. Sí, sí, sí. Yo hago todos La los regla de tres me planteos. enreda Yo no me bastante. acuerdo cuál era el corto ni el largo, así que capaz que viéndolo y adaptándome a uno, ya está. Mira, para eso te recomiendo que mires este repartido. Que lo estuvimos. Él fue lo primero que vimos hoy. Bien. Este repartido está en CREA, creo que está en la tarea de los ejercicios. ¿Ah? Es un caso de estudio para que ustedes vean el paso a paso de cómo realizar, por ejemplo, el ejercicio 1, la parte 1, con los datos que te brinda el ejercicio. Esto está bastante detallado de dónde sale cada fórmula. ¿Ah? ¿Cuál es el primer método? ¿Cuál es el segundo método? Profe, en mi caso que yo no entiendo el segundo método. El segundo Sí, ese. es simplemente aplicar el criterio que nos dice el reglamento. El reglamento nos dice que para pasar directo de HP o caballo de vapor a kilowatt absorbido, tenemos que aplicar esta fórmula que está acá. ¿Tá? Nos dice que la potencia en kilowatt absorbida es igual a la potencia en HP o en caballo de vapor por el coeficiente. El coeficiente lo sacamos de esta tablita que está acá arriba, ¿no? Que en la tablita nos dice que para motores de hasta 9,5 HP o caballos de vapor, utilicemos 0,95 como coeficiente. Para motores de 9,5 a 50 HP, utilicemos 0,9. Y para motores de 50 o más, utilicen 0,85. Ahora sí me quedó clarísimo. Pero no entendía por más que ahí dice coeficiente, pero no entendía esa parte que acaba de explicar último. Está, excelente. No sé Lo si que, algo me profe, da una diferencia igual entre Sí. una regla y la otra. Claro, La regla más larga da menos que la regla corta. ahí está. La regla corta da un poquito más. Ahí va. Lo que dice el compañero, y está bien, es que este método siempre nos va a dar un poquito más de potencia. Bien, si el primer método nos como un dio... promedio. Ahí Lo que pasa está. es que es como un promedio, porque si dice hasta 9,5 HP, por ejemplo, el primero, quiere decir que uno de 8 HP o 7 HP o 6 y así para abajo, lo tengo que multiplicar por 0,9, Ahí está. 95, o sea. Es un promedio. ¿Tá? Nos sirve en realidad para hacer un primer cálculo de una instalación. ¿Tá? Para tener una idea en nuestra cabeza de más o menos qué potencia vamos a estar trabajando. ¿Tá? O qué potencia vamos a solicitar. Eso es para tener una idea. Después, para cálculos, siempre es recomendable este otro método que está acá, porque con este método podemos ser más exactos. ¿Tá? Tampoco sobredimensionar demasiado, por ejemplo, porque ahora después vamos a aprender a partir de la próxima clase que con la potencia después podemos calcular la sección del conductor
que necesitamos, ¿tá? Por ejemplo, si tenemos que poner para un motor de 1 HP, si tiene que ir un conductor de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 4, de 6, de 10, ¿tá? Esa es la idea, de que primero aprendan a calcular potencias. Después que tengan bastante claro el tema de las potencias, ya pasamos a calcular sección de conductor, que eso es un poquito más enredado porque ahí ya tenemos que utilizar varios criterios. O sea que lo más recomendable es hacer el largo. Ahí está. Sí, ustedes, por ejemplo, van a hacer una instalación o van a encontrarse con un cliente y necesitan saber un estimado de potencia que van a estar trabajando. Para eso pueden utilizar el método corto, ¿tá? Para resolver ahí medio rapidito. ¿Por qué no se van a poner con una calculadora, un lápiz y una hoja a sacar cuentas ahí mientras el cliente lo está mirando? Obviamente. Entonces, para eso es que el reglamento nos brinda esas herramientas. Obviamente que después, cuando ustedes estén tranquilos en sus casas, en sus oficinas, y necesiten calcular más a detalle las potencias, ahí lo pueden hacer con el método largo. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio número 3. Ya tenemos convertida la potencia útil de HP a watt. Ahora podemos calcular la potencia absorbida por la red con la fórmula que venimos utilizando hasta ahora, que es la potencia absorbida es igual a la potencia útil dividido el rendimiento. Nuestra potencia útil la calculamos recién y el rendimiento nos lo brinda la letra del ejercicio, es 0,85. Bien, y esta cuenta nos da 1316,5 watts. 1316,5 watts. Muy bien. Bueno, en el caso que quieramos convertir a kilowatt, esto lo dividimos entre 1000 y nos va a dar 1,3165 kilowatt. Profe, si usted, no sé si me lo corrigió, sí. Me dijo hoy. Sí, ya está todo corregido. Los 3 que entregaron... Sí, vio que le erré en todos los kilowatts. No me acuerdo ahora, pero... Pero yo sí, ahora que estoy mirando acá, le erré en todos los kilowatts. En el método corto me dio bien, en el método largo, por hacerlo con la calculadora, me dio mal. Por poner 1316 por 1.316, 1316 me dio mal. En todos los kilowatts por poner el punto. Ah, claro, sí. Porque vos en realidad en la calculadora es al revés. Si vos le pones el punto es como que si le pusieras una coma. Seguro, le erré. Ahí está. En todo, recién ahora me di cuenta acá. Sí, seguramente te haya puesto algo ahí. Después bichate. Bien, ya disculpe, profe, sí. la hora. Lo que estamos lo que está dando son lo de los deberes, ¿no? Ejercicio número 5. Sí. Lo de la semana pasada, que era hasta el ejercicio número 5. Ahora esta semana vamos a hacer otros 5 ejercicios más que están en el repartido. Los siguientes 5. Genial. Bien, ya tenemos la potencia absorbida por la red en kilowatt como corresponde. Las potencias siempre las expresamos en kilowatt. Aunque toda la parte de cálculos requiere de que algunas potencias sean expresadas en watt, si no nos da cualquier cosa. ¿Tá? El resultado final siempre cuando expresemos una potencia en kilowatt. Ahora nos pide calcular el coseno phi del motor.
¿cómo calculamos el coseno phi del motor? Para eso necesitamos la misma fórmula que estábamos utilizando hoy, para calcular la corriente que circula por los conductores. La corriente se calcula de la siguiente manera. Tenemos la potencia absorbida dividido raíz de 3 por el voltaje que está circulando por las líneas por el coseno phi. En este caso, el ejercicio me está pidiendo que calcule el coseno phi. Por lo tanto, tengo que despejar esta fórmula hasta que me quede el coseno phi de este lado. Y la corriente pase para el otro lado de la igualdad. Bueno, vamos a hacer... Profe, si no me equivoco, no paso el coseno que está multiplicando, lo paso dividiendo. Sí. Y después la I la paso abajo, que está multiplicando, la paso al revés. Está bien. Dividiendo también. Sí, sí. Sí. Vamos a hacerlo paso a paso. Como dice el compañero. Paso el coseno phi, como ya está marcado acá. Paso el coseno phi al otro lado de la igualdad y como está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces procedemos a escribir coseno phi por la corriente es igual a la potencia absorbida dividido raíz de 3 por el voltaje de línea. Sí o sí necesito que este coseno phi quede solo, por lo tanto me está molestando la corriente y la tengo que pasar hacia el otro lado. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces escribimos de la siguiente manera. Raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente. Ahí ya tenemos el coseno phi despejado. Y podemos proceder a realizar las operaciones pertinentes. La potencia absorbida la calculamos hoy. Esta potencia en la fórmula tiene que ir en watts, por lo tanto raíz de 3, el voltaje de línea es de 230 volts por la corriente que me la da acá, 6,58 amperes. ¿Y esta cuenta cuánto me da? 0,48,5. Sí. Así me dio a mí. 0,485. ¿Podemos aproximar? Sí, me puede quedar aproximado a 0,5. 0,50. Sí, a mí me dio 0,50, me dio a mí. Ahí va. Bien. ¿Dudas con este despeje que Sí, yo hicimos me perdí acá? un poco de dónde, yo me perdí un poco de dónde salió el raíz. A mí me lo aclaró porque yo no lo había hecho así. Porque no lo entendí. Bien. Me lo aclaró. Excelente. ¿Quién dijo que no había entendido? Yo me había perdido un poco de dónde salió raíz. ¿Raíz de 3? Sí, eso mismo, me perdí con... Está acá en la fórmula. Es parte de nuestra fórmula principal. Corriente es igual a la potencia absorbida dividido raíz de 3 por el voltaje que circula por esas líneas por el coseno phi. Esta es nuestra fórmula original, vamos a decir. Profe, esta fórmula parecida la da el a la de reglamento. Santiago. Sí. Una consulta parecida a la de Santiago. Pero ¿hay una explicación de por qué raíz de 3? Sí. O
esa y la puede dar ahora, porque yo no estuve en las clases pasadas. No, en Y realidad todavía no, y nunca todavía no la, pude ver, pero... nunca la di todavía la explicación de por qué raíz Ah, de 3. está. ¿Ah? Está. Ahora, Justamente Solo por eso que memorizar me la perdía. fórmula y ya está. ahí va. Ahora no lo, o sea, yo todavía no lo he explicado porque en realidad Está yo les di la fórmula para que la utilizaran. Tampoco perfecto. les expliqué que a veces en realidad se los tomé como bien para no complicarla. Pero a veces en realidad el raíz de 3 se utiliza solamente cuando estamos trabajando con 400 volts. Cuando estamos trabajando con 230 volts no es necesario que la fórmula tenga el raíz de 3. Pero en nuestros ejercicios, hasta el día que yo les explique de dónde sale el raíz de 3, lo vamos a utilizar siempre en la fórmula. ¿Está? Para no marearlos O sea ahora. que te dice que... No, lo entendí. O sea que te dice que si yo en la fórmula, cuando tengo 230 volts, Sí. lo hago solo por BL y COS, me da. Ahí está. Exactamente eso. ¿Tá? El raíz de 3 viene de la Pero eso trifásica, después lo que yo pasa. quería entender. Ahí está. Entender eso nada más. Sí, sí. Raíz de 3 es trifásica. Ah, exacto. Viene de ese lado, de la trifásica. ¿Tá? Cuando llegue el Está, momento de la clase por que ahora, viene, pero por ahora lo usamos. por ahora úsenlo. Inclusive Ah. capaz que si se lo muestran, si algún profesor lo ve, les va a decir que está mal. Pero por ahora úsenlo porque mi idea no es marearlos ahora. En realidad la idea es que ustedes vayan comprendiendo de a poco. Después cuando llegue el momento de hacer toda la explicación de por qué raíz de 3, ahí la haremos y lo vemos más detalladamente. Pero por ahora vamos a dejarla media simple para que no se mareen y que se vayan adaptando a todo lo que es estos cálculos matemáticos. ¿Tá? Que prefiero que lo hagan mal así y que vayan adaptándose a despejar como hicimos recién y que sepan despejar y, por ejemplo si les pido calcular el voltaje de línea y le doy el resto de los datos, sepan despejar el voltaje. Prefiero eso y que hagan mal en realidad que utilicen el raíz de 3 cuando no lo tienen que utilizar. Y después la clase que viene o la otra veremos más detalladamente esta fórmula. Profe, usted a mí me lo corrigió ¿Sí? y me puso que el ejercicio 3 lo haga de nuevo, corrija, no entendí la descripción que me puso. No me acuerdo, pero después lo miro y te digo, porque los corregí medio rápido. Capaz que... Porque yo en realidad busqué la fórmula de coseno phi que decía que si no tenías en la chapa característica el coseno phi había había unos números que te podías guiar. Claro, sí. Creo que era con... Sí. Le puse eso yo, capaz que no me hice la cuenta. Utilizaste el coseno phi que está estipulado por el Establecido. reglamento. Sí. Igual está bien, ojo. Pero como no me pusiste ahí en el ejercicio, no supe de dónde sacaste ese... Está. En realidad lo escribí, lo saqué de la tabla, no sé qué más. Pero como no se ve, capaz que no se veía mucho lo que está escrito. Está. Bien. Igual no pasa nada, tranqui. Listo. El ejercicio número 3 estaría pronto por ahí. Ya pasamos al 4. Que saca captura. Porque no sé si... te saqué foto. Yo igual después les subo este mismo archivo, se los dejo en Crea. Está bien, gracias. Bien, el ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Que un motor trifásico de potencia en el eje potencia en el eje o potencia útil también la podemos llamar, 4,24 caballos de vapor con un rendimiento según chapa característica de 0,92,
0,92. Cuando hablamos de rendimiento siempre lo van a ver de esta manera, ¿tá? Después nos dice que se conecta a una red eléctrica de 400 volts con una corriente de 5,80 amperes. Después dice determinar la potencia absorbida por la red. Necesitamos averiguar la potencia absorbida y el coseno phi del motor. Bueno, es casi el mismo procedimiento que el anterior. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahora? Pasar los caballos de vapor a kilowatt. Bien. ¿Qué criterio tenemos que tomar para eso? Yo me olvidé mucho el criterio, pero era el primero, era. Ahí hice, profe, 424 por 736. Ah, ya. Eso quiere decir que un caballo de vapor es 736 watts. Primero hice el método corto, ¿no? Como Sí, en todas. ahí va. Sí, sí, y te dio una leve Yo me diferencia. estaba basando en el método corto. Me dio 4.028 kilowatts el corto. El 424 por 736 me dio 31.20. Sí, sí. Está bien ese. 31.20. Bien. Seguimos entonces. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir estos 4,24 caballos de vapor a watts. Para eso hacemos la clásica regla de 3 y multiplicamos por 736 watts y dividimos sobre un caballo de vapor. El caballo de vapor se va con este otro y esto nos da como resultado 3120,6, puede ser. 3120,6 Sí, lo mismo. watts. ¿No? Esto que calculamos recién, ¿qué es? Esto es 3120,6. La P útil. Ahí está, La potencia muy bien. útil. Esto es, para ir dejando claro, esta es la potencia útil expresada en watts. Bien, ahora que tenemos la potencia útil, ya podemos utilizar nuestra fórmula. ¿Cómo era nuestra fórmula? Para hallar la potencia absorbida. Potencia útil Sí, dividido el rendimiento. bien, muy bien. Entonces nuestra No potencia ande útil, descalza. nuestro rendimiento era 0,92. Y esto nos da 3120,6 dividido 0,92. 3391,95 me dio a mí. 3000. 391,95,6. 95,6. A mí me dio 3.392. Sí, es lo Sí, o mismo, sea, si lo aproximamos. 91,95 me dio a mí. Si lo aproximamos, nos va a quedar 3392 watts. Utilizando cualquiera de las dos, está bien. Nos Es va a mejor dar. redondear, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Profe, Para complicarnos menos es mucho mejor redondear. Sí. Escucho. profe, una consulta. Sí. ¿La N de qué es? Rendimiento.
es rendimiento. ¿Y de dónde sale? Porque De acá, mira. no tengo ni idea. Dice acá, motor trifásico de potencia de 4,4 caballos de vapor con un rendimiento de chapa de características 0,92. Está. Se va a cortar. ¿Y eso lo da siempre la letra o a veces hay Te que va a también, cortar en por segundo, ejemplo, profe. Bueno, nos volvemos a conectar. encontrarlo? En realidad siempre lo da la letra y si no lo da la letra, da los datos necesarios para poderlo encontrar. Está. Y en un caso de la vida real, por ejemplo, ¿cómo sabemos eso? Los motores siempre lo traen. Siempre lo traen. Bien. Sí, sí. En su O sea, chapa. es de fábrica, es algo Ahí que es de está. fábrica. Te los da siempre el fabricante. Profe, Sí, si lo conveniente sería redondear, ¿no? sí. Si yo tengo 3120,6, ¿no sería mejor redondear 3121 y no 3120 como yo hice? También. Se puede, sí. Pero ¿qué sería conveniente? ¿Hacia arriba? Sí, sí. Redondeamos siempre para hacia tener- arriba. Porque quédame... Sí, sí, que queda más práctico. Para después, cuando ustedes van a realizar operaciones, les queda mucho más práctico. Profe, tengo otra consulta. La N, ¿por qué le es N esa definición? ¿Por qué se representa con una N? ¿El rendimiento? Sí. Es algo universal ya, en realidad. Los fabricantes, hace muchos años, denominaron Yo pensé que al rendimiento con N. como N. Sí, sí, no, Pensé no. que había alguna explicación tipo... Científica. Sí, o alguna razón así, ahí va, para No, no. entenderla era. En este caso no, Exacto. pero hay otras cosas que sí. Está impecable. Profe, Sí. una consulta. La clase pasada yo dejé a las 9, me tuve que retirar. Sí. No sé hasta qué hora siguieron. No pude ver la clase resubida tampoco. 9:30. Eh, Media hora más te hago. Bien. Creo que Lo que había están quedado grabada haciendo... esa clase. Sí, está grabada, sí. Sí, sí, lo que pasa es que no tengo tiempo de verla. El problema es que los ejercicios que está haciendo son los que hay que para entregar la semana que viene, ¿no? Lo que hay Estos, plazo la semana que viene, sí. estos eran de la primera semana. Ahora los próximos son 5 ejercicios más que en realidad ya los tienen ustedes, que los van a entregar para esta próxima semana. Eso es lo que yo no entendía, porque a mí me parece la tarea en CREA, me parece como que se vence el 24. Claro, sí. Vamos a, ¿te Está acordás bien. que dijimos que íbamos a ir haciéndolos de a poco? Bien, bien, yo no se lo entregué por eso, o sea, yo no se lo entregué por eso, porque era hasta el 24. Está. Eh, igual entreguen, ¿tá? Si bien ahora vamos a hacer hasta el 5 y después una explicación por arriba de los siguientes 5 ejercicios, entreguen y si ya los tenían medio hechos o tenían algún planteo hecho, saquen foto y mándenlo igual. Está. Bien, o sea que o lo puedo hacer, por ejemplo, los 5 que están haciendo ahora, los otros 5 y ya te los mando todo de una. Sí, también. Está bien, entonces está bueno eso. Me manden todos juntos. Está, porque esa era la duda que tenía. Bien. Profe, Sí, ¿escucha? me escucho. Yo no estoy pudiendo entrar a CREA porque CREA no me deja entrar. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Creo que los ejercicios los subí en el grupo de WhatsApp, sí estás. Sí, sí. Está. No, pero le digo por CREA no me deja entrar a CREA directamente. Te subo los ejercicios y la diapositiva y estos otros dos PDF que uno tiene la explicación, que es esta que está acá,
Y después Bien. te subo este otro PDF que lo voy a cargar a Crea también, al grupo de WhatsApp. Bien, bien. Está para que vayas No, pues yo digo, trabajando. por lo otro que tengo atrasado, que no he podido entrar hace como una semana ya. Está, pero igual vos vas haciendo y si no puedes entrar por Crea, me lo mandas por WhatsApp, no queda otra. Bien, Yo bien, tengo bien. tarea que hay algunas en Crea que entregué, pero me siguen apareciendo como para entregarlas. ¿Cómo cuáles? No sé, he entregado tareas de, como es, de dibujo, representación técnica. Creo que también entregué algunas de la de esta materia, de física también, y me siguen apareciendo para entregarlas. ¿Te pone como atrasada? Sí, así mismo. ¿Y vos ya lo entregaste? Qué raro igual, ¿no? Igual Crea está andando horrible en estos días, está andando espantoso, pero cualquier cosa me lo mandás de nuevo. ¿Tá? Me lo mandás de nuevo y me avisás, así yo voy y lo bicho. Sí, porque yo la vez que había hecho la del plano te lo había mandado y no me lo había contado como que lo mandó. Me parecía como para que todavía no lo había hecho. Sí, sí, puede ser, sí. Ya no me asombra nada de Crea igual. No está Yo tengo andando una bien. consulta. Sí, Porque yo me entrevero con usted, me entrevero con el de física, pero usted es Jonathan, ¿no? sí. Está, y en WhatsApp aparece como Jonathan. Sí, creo que sí. Está, porque así le mando un privado y después. Sí, si no, yo mandé el enlace hoy, así que en el grupo de WhatsApp de Física y Taller tiene que aparecer ahí el enlace y de ahí sacas mi contacto. Bueno, seguimos con esto entonces. Ya tenemos calculada la potencia absorbida por la red y necesitamos calcular el coseno phi del motor. Para calcular el coseno phi tenemos que utilizar la fórmula de corriente máxima admisible y despejar el coseno phi. Ya lo hicimos anteriormente, pero lo podemos ver medio rapidito. Para poder despejar el coseno phi necesitamos que esto esté solo de este lado. Para hacer eso empezamos a despejar. Primero pasamos el coseno phi que está multiplicando, que está dividiendo, perdón, multiplicando para este otro lado, como está acá. Queda multiplicando la corriente. Ahora, como este dato de la corriente ya lo tenemos porque nos lo da el ejercicio, lo tenemos que pasar al otro lado de la igualdad y como está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Tá? Y va a quedar la siguiente fórmula que está acá. ¿Tá? Coseno phi es igual a la potencia absorbida dividido raíz de 3 por voltaje de línea por corriente. ¿Tá? Ese es el despeje para poder encontrar la fórmula para calcular el coseno phi. Acá la vamos a poner derecha. Coseno phi es igual a la potencia absorbida dividido raíz de 3 por voltaje de línea por la corriente. Nuestra potencia absorbida vamos a utilizar 3392 watts raíz de 3 por el voltaje de línea, en nuestro caso es de 400 volt por la corriente que es de, como está acá, 5,80 amperes. Y esta cuenta, ¿cuánto nos da? 0,84 me dio a mí. Sí, exactamente lo mismo. ¿Cero cuánto? 84. 0,84. Muy bien. Y acá ya obtuvimos nuestro coseno phi del motor. Bien. Hasta acá estaría este ejercicio.
¿tá? Ya hallamos el coseno phi y tenemos la potencia absorbida. Y este es el ejercicio 4. Vamos a el ejercicio número 5 y último. ¿Cuánto dio coseno phi? 0,84. Amper. Consulta, la raíz 3 ahí. No. Qué bueno, qué bueno. No, está coseno. Esto que está acá expresado correctamente es coseno de 0,84. ¿Tá? Este resultado que nos dio vendría a ser esta letra griega que está acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo ya lo que no había escuchado, cuánto era el resultado nada más. Bien. Porque no hice la cuenta, digo. Vamos a hacer el último ejercicio. Bueno, el último ejercicio de hoy dice: una carga eléctrica consume una potencia de 1200 watts. Si consume una potencia de 1200 watts, esa potencia es absorbida de una red de 230 volts, 50 Hz. Determinar la corriente que circula por los conductores de conexión si la carga tiene un coseno phi de 0,85. ¿Los 50 Hz eso tienen algo de que ver en el ejercicio? No, en realidad toda la red en Uruguay tiene 50 Hz. Es un No, dato. sí, pero digo, como aparecía en el ejercicio, no sé si tenía algo que ver o no. No, en realidad eso está puesto como un dato. ¿Ah? Bien. Pero para cuando nosotros tenemos que ver la parte de cálculos y hacer operaciones, en realidad no nos afecta tener ese dato. Para esto, ¿no? Bien. Capaz que sí, vamos a ver la frecuencia. Ahí Sí, ya, tendría que usarlo. ya nos afecta. ¿Ah? Bueno, nos pide calcular la corriente que circula por los conductores. Para calcular la corriente que circula por los conductores necesitamos sí o sí utilizar la fórmula de corriente máxima admisible, que es la siguiente. Corriente es igual a la potencia absorbida por la red dividido raíz de 3 por el... vamos a mantener el orden, por el voltaje de línea por el coseno de phi. Ahora lo que hago es sustituir los valores. La potencia no lo dio la letra del ejercicio, la potencia absorbida, raíz de 3 por el voltaje de línea, que son 230 volt, por el coseno de 0,85. Y esto nos da 3,01. ¿Cuánto? 3,01. A mí me dio 338,6. 3,01. 3,01 me dio a mí. Sí, a mí también. Sí, 3,013. Sí, 25 dice, pero está, se puede redondear. Sí, ahí está. Lo dejamos en 3,01 amperes. Bien, y esto era todo en el ejercicio 5. ¿Ah? Lo único que había que hacer era aplicar la fórmula de corriente máxima admisible, ¿tá? Que es esta que está acá. Y esta fórmula nos la brinda el reglamento de UTI. Bien, ¿dudas o consultas hasta ahora?
Escuché ahí hoy, ahí medio en una conversación que alguien preguntó de nuevo por la raíz de 3. ¿Puede ser? Yo había preguntado, profe, pero Bueno, la raíz de 3 vamos a verla en las futuras clases cuando aprendamos a calcular sección. ¿Qué sección de conductor necesitarían, por ejemplo, para instalar un motor? ¿Tá? ¿Cómo saben Yo, ustedes? profe, Sí, en alguna cuenta le estoy errando, porque los planteos lo hago lo mismo, pero los resultados no me están dando igual. Los planteos son los mismos que ustedes dicen ahí. bueno, Pero el resultado en ese último me dio nomás 3,544 amperes. En algún lado le estoy errando algún dedazo o algo que no me está dando. Compa, capaz que estás poniendo los puntos, ese el punto y te toma otro número, otro valor numérico de la calculadora. Parece. Porque cuando yo hago el FI, ¿es 0,85 o es 0,85 nomás? 0,85. Cuando ustedes lo Bueno, ponen en en la algún calculadora. lado le estoy errando. Bueno, Porque si usted ve mi tarea, o sea, los planteos están iguales, pero sí. el resultado no es el mismo. Bueno, acá vamos a ver el planteo. ¿Tá? Lo pongo acá, así ya les queda. ¿Tá? Cuando ustedes introducen esta Ya lo tengo, profe, operación, lo puse ya. Lo apunté, sí. El que Ta. usted puso hoy, ya lo tengo acá apuntado. No, yo lo necesito, si ya lo tengo apuntado. Ah, bueno, está. tenemos, vamos a dejarlo sin, para que quede más práctico. Compa, ¿cómo hacemos la cuenta? Porque, por ejemplo, yo la haría así, raíz de 3 por 230 por coseno 85, y el resultado, que me da 1,79 y un número largo, agarraría el 1,79 y ahí haría 1200 dividido 1,79. Bueno, está. Yo la cuenta dice el coseno de phi por 230 por 0,85, el resultado lo apunté y después hice la potencia dividido eso, pero no estaba medio eso. Digo, en algún lado le estoy errando o algo, en algo le estoy errando. Quedó negra la pantalla, profe. No sé. Sí, me di cuenta que ahora se salió. Yo me tengo que retirar al profe, ¿está? Bueno, después cualquier duda, mira en la clase. Mañana en el correr del día subo la clase grabada. Dale, impecable. Porque ahora vamos un ratito más quedado y ya está, ¿no? Sí, voy a explicar los ejercicios que les quedan para hacer. Y Ta. Bueno, después miro lo que falta de clase, porque justo me tengo que retirar, profe. bueno, no hay problema. Bueno, nos vemos. Compa, tenés razón, la hice de dos maneras diferentes y me dio diferente. Es según como lo planteen. Capaz que con paréntesis. Esperen que se me... A ver, lo voy a probar Por con eso paréntesis. digo, en algún lado, entonces en el planteo que yo te digo le erro en ese planteo, lo tengo que hacer en el otro planteo. Esperen que se me trancó la cuestión. Hay que poner paréntesis. Más que cuando dice coseno, hay que apretar la letra coseno, ¿verdad, profe? Sí, y sí. después 0,85. Ahí está. Ahí va, porque yo antes no le había puesto coseno y me había dado distinto. Después me di cuenta y está, y ahí sí. Sí, el Es que coseno yo lo tienen que nunca apreté apretar. coseno, yo hacía toda va, la ahora cuenta sí. de abajo y el resultado lo dividía por lo que tenía arriba. Hacía en dos partes. Y así yo tendría que quedar bien, porque yo lo hago así también, pero ahora con la coma me falta. Bueno, Si le pones paréntesis, mirá, le puse paréntesis y me dio 3,01. Si pones 1200 dividido, paréntesis, raíz de 3 por 230 por pones el coseno y 0,85, cerrás paréntesis y te da bien. Probalo a ver. Voy a entrar a aplicar esa fórmula para que me dé bien las cuentas. está complicada la cuestión. ¿Te trancó todo, profe? Se trancó la cuestión. ¿No te deja abrir el administrador de tarea? Gracias por ayudarme. No, es que
Es que, mirá, yo la estaba haciendo como vos, ¿viste? Primero hacía raíz de 3 por 230 por coseno y el resultado lo dividía a 1200 dividido el resultado y me dio otra cosa diferente. Después probé a hacer todo junto, sin paréntesis, y me dio otra cosa diferente. Y ahora dije, tal, le voy a meter el paréntesis que me haga y me dio bien. Sí, lo que pasa es que el profesor dijo que el resultado exacto era esa, la del paréntesis. Pero si hacen primero los de abajo y después lo vienen por los de arriba, ¿te da bien o no? A mí me da bien, no sé. A mí no me dio bien eso. Bueno, A mí Por eso tampoco. digo, capaz que esperen que lo abro en PDF, así lo pueden ver. ¿Cuánto le da la parte de abajo sola? Si le sacás foto y 398. lo mandé al grupo, no es más fácil, profe. a mí me dio 3,544 amperes. Sí, pero yo digo solo la parte de abajo, la de raíz de 3 o 230. 338,6. A mí me da- 338,6 me dio a mí. A mí me da 398,32 y sigue. Me da 398, lo dividí entre 1200 y te da 3,01. Bueno, a mí me dio 398, a ver. 338,6. Profe, donde estabas explicando cada ejercicio quedó guardado eso para después subirlo. Sí, sí, lo voy a subir eso, sí. Acá, porque yo me saqué foto a lo último, como dice obligación. Bien, me quedó ahí medio por la mitad. Después se lo subo completo esta parte. Bien, el Ya, planteo con la calculadora. ¿Tá? Es importante que en las Gracias. calculadoras científicas, para evitarse esos problemas de que estaban hablando, utilicen paréntesis. ¿Tá? Para hacer este tipo de operaciones es recomendable utilizar paréntesis porque se evitan pila de problemas y que le dé distintos resultados. Bien. Le pasa que si lo hace todo de largo, profe, lo divide en 1200 dividido raíz de 3 y después lo hace por lo otro, ¿no? Acá sí. Esperen que a ver si le puedo escribir acá. Creo que Bueno, sí. pero como el paréntesis, primero hace raíz cuadrada de 3 por 230, solo eso, y después lo divide. Anotar. Si pones a lo largo, 1200 dividido raíz de 3, y después lo multiplica lo que te dé después. ¿Sí? Ahí va. Acá lo multiplicamos en este caso por 230. 230. Como dice ahí. Fua, estos números. Y volvemos a abrir paréntesis para hacer esta operación que está acá. Porque esta operación es independiente. ¿Tá? Tenemos que apretar en la calculadora coseno de 0,85. ¿Tá? Y le tenemos que decir a la calculadora que esta operación es independiente de la general, de esta multiplicación general. Igual, profe, si pones paréntesis al principio y al final nomás te da bien. Sí, hay calculadoras que sí, pero hay otras que capaz que no. ¿Tá? Esta es una forma, este planteo que ustedes ven es una forma segura de que les dé bien el resultado. ¿Tá? Estos paréntesis que están acá, en raíz de 3 y en coseno de 0,85, en algunas calculadoras, como dice el compañero, lo pueden omitir. Y la calculadora no tiene problema y hace bien la operación. ¿Tá? Profe, Si lo hacen de esta forma, sí. capaz que el último paréntesis conviene ponerlo en negro para Sí. identificarlo, ¿no? Sí, lo cambiamos. Yo digo, por si sacamos captura para identificar, por las dudas de cerrarlo, por si no nos da de una manera, hacerla de otra para ver si da. Ahí está. Bien, si ustedes hacen este planteo que está acá y después hacen ese otro que hablaban de sacarle este paréntesis y le da lo mismo, quiere decir que la calculadora lo hace de cualquiera de las dos maneras. Si lo hacen con este planteo, lo hacen con este planteo
y les da un resultado. 1,3 ponele. Y lo hacen sin estos paréntesis. Y les da un resultado diferente. Pónganle 2,5. Bueno, ahí quiere decir que la calculadora necesita estos paréntesis extra. ¿Tá? Y ahí ya ténganlo en cuenta para, por ejemplo, cuando están en matemáticas y necesitan hacer alguna operación como esta y la quieren hacer toda de una, pueden utilizar este procedimiento y les va a dar lo mismo que andar haciendo cada operación fraccionada de la fórmula que estén utilizando. ¿Tá? Yo les sugeriría que prueben hacer esta y prueben hacer sin estos paréntesis, a ver si le da lo mismo a la calculadora científica. ¿Tá? Si no le da lo mismo, quiere decir que esa calculadora necesita de estos otros paréntesis. Como les dije hoy, ¿te da igual? Sí, de las dos maneras. Bien, excelente. Entonces tu calculadora no necesita de estos paréntesis. ¿Ah? Mejor, porque después puedo quitar. Sí, es engorroso, pero hay calculadoras y hay marcas de calculadoras que sí lo necesitan porque si no da cualquier cosa. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Bien, vamos a los ejercicios entonces. Y ya estaría por hoy. Están acá. Vamos a borrar todo esto. Bien, tenemos ejercicio 6, que dice que un motor eléctrico trifásico de potencia en el eje, una potencia en el eje es una potencia útil, de 4 HP, con un rendimiento de 0,94, un coseno phi de 0,82, conectado a una red trifásica de 220 volts. Dice parte A, determinar la corriente que debería transportar los conductores de conexión. Lo mismo que veníamos haciendo ya. Por cambios en la red, la alimentación eléctrica del motor pasa a ser trifásica a 400 volts, suponiendo que se adapta los conexionados internos de los bobinados del motor de manera de adecuar la nueva tensión sin que por esto se modifiquen los demás parámetros. Determinar la corriente que circula por los conductores de conexión. O sea, tengo que en las dos partes calcular la corriente. Lo único que me varía, ¿qué es lo que me varía? En el A, del A al B. El voltaje. Ahí está. Varía la tensión. En una es 220 volt y en el otro es 400 volt. Esas son las únicas dos diferencias. Ejercicio 7. ¿Dudas del 6? No. Ejercicio 7 entonces. Una luminaria para tubos de 36 watts cada uno. Tiene un equipo de adaptación magnético. Vendría a ser un transformador. Obteniendo una eficiencia de 0,84 con un coseno phi de 0,76. Determinar la potencia absorbida de la red y la corriente que circula por los cables de conexionado. Es casi lo mismo que los motores, la única diferencia es que es una luminaria. Igual fíjense la diapositiva que vimos la clase pasada, que ahí está todo detallado. La fórmula es la misma igual. ¿Qué cambia? ¿Solo el rendimiento y el coseno? Pero... Sí. Van a tener que aplicar la misma fórmula. Después si bichan la diapositiva se van a dar cuenta que la fórmula es exactamente la misma. Dice la parte B, por falla del equipo de adaptación se sustituye la impedancia clásica por una electrónica, obteniendo un rendimiento mayor y un coseno de 0,93. Determinar la potencia y la corriente
de conexión o la corriente que está circulando por esos conductores. Es exactamente lo mismo. ¿Ah? Acá tienen que hacer dos cosas. Calculan la potencia absorbida y luego calculan la corriente. Siempre con los 36 watts, ¿no, profe? Exacto. ¿Tá? Acuérdense que son 4 tubos de 36 watts. ¿Tá? No son solo 36 watts. Ahí tienen que multiplicar. 36 por 4. Ah, exacto. Esos son pequeños detalles que hay que mirarlos. Porque ustedes cuando empiecen con el proyecto, que ya deberían de haber arrancado, tienen que fijarse todas esas cosas, ¿tá? Si usan tubos LED, cuántos son, porque por más que sean de 8 watts, no es lo mismo utilizar para el sensor de carga 8 watts que es de un tubo solo, que tener 10 tubos en nuestra instalación. Ahí nos va a dar una diferencia bastante grande. Bueno, ejercicio número 8. Un equipo de frío industrial trifásico consume una potencia activa de 15 kilowatts. Cuando hablamos de potencia activa, estamos hablando de potencia absorbida por la red. Según un juego de 2 batímetros instalados, un batímetro mide potencias, por las dudas. Después igual lo vamos a ver cuando empecemos a ver todo lo que es instrumentos de medición. Por otro lado, un sucofímetro marca un coseno phi de 0,76. Calcular. Esta no lo hagan porque todavía no llegamos a esto. Así que... no. Esta parte no, porque ya ahí hay que usar números complejos. Hacemos toda la 8 entonces. Sí, hagan hasta la parte 7 en realidad. ¿Bien? Hagan hasta la parte 7 solamente. Profe, hablando del proyecto, Sí. llevamos 4 compañeros sobrando ahí en grupo. Bueno, únanse en los 4. Ah, yo iba a hablar eso Los también. o los De si podemos unirnos los 4. Bien, sobra uno entonces, me está diciendo. No, que somos 4. Que nadie tiene grupo, porque no somos un grupo en sentido armado. Llevamos 4 sobrando. Ahí va. Bueno, por ahora empiecen a trabajar así, sí. Empiecen a trabajar de a 4. ¿Está? Los 4, está Sí. bien. Yo estoy sin grupo también, bro. Bueno, en realidad, entonces organícense a ver si sobra uno, armen, hacemos así, si sobra uno que no tenga grupo y ya todos sean grupos de 3, ahí sí armamos un grupo de 4, ¿está? Pero organícense ahí, utilicen el grupo de WhatsApp para organizarse igual. Profe, en el tema de los grupos, Sí. porque viste que estamos, por ejemplo, ahora cuando sea presencial, el grupo se separa en dos, queda grupo 1 y grupo 2. Sí, no importa igual en realidad. Para el proyecto, ¿no importa eso? No, se pueden mezclar en subgrupos igual. O sea, lo vemos igual. Eso. Cuando vuelvamos, si ustedes ya tienen todos los subgrupos, todos los grupos armados, vemos de organizar los subgrupos en los que todo no es lo... más fácil ahora hacer un grupo. Es más fácil hacer un grupo y que solo se metan las personas a las que le falta el grupo y ahí ya ven a quién le falta y a quién no. Bueno, no sé. Queda más rápido para organizarse, digo yo. ¿Quién no tiene grupo? Ahí va, organícense entre ustedes. A ver, alguno que sepa usar eso de los grupos de WhatsApp, que pongan el grupo de WhatsApp sin grupo y ahí nos unimos. En el nuevo, en el grupo, seguro. En el nuevo grupo ese que nos estamos ayudando entre todos. Un nuevo grupo y nos ponemos entramos lo que no tenemos grupo y ahí ven. Exacto. Dale, Claro, impeca. sí. Impeca. El que sepa armarlo, que arme nomás. Yo lo creo cuando termine la clase. Bien. Ahí va, bien. Y paso el link al grupo ahí. Bien, en 4 minutos se corta y ya no nos conectamos, ¿está?
repasando, ejercicio 6 y 7 hagan. El del 8 en adelante no, porque en realidad ahí ya eh, se pone más complejo. Vamos a ver si nos da el tiempo más adelante de hacerlo. La clase que viene comenzamos con cálculo de sección de conductor. ¿Ah? Y ahí vamos a ver de dónde sale el famoso raíz de 3. Bien, profe. Impecable, dale. Bien. ¿Dudas o consultas hasta el momento? Antes de irnos. ¿Pasaste la lista, profe? No, menos mal que me hiciste acordar. El ejercicio 6 Una y consulta, 7 profe. parecido ¿De qué se del trata el 1 al proyecto? 5. El proyecto, las bases del proyecto están en CREA. Ah, está, bien. Hay una carpeta que se llama Project. Ah, voy a intentar La leerlo. lectura, profe, porque Y, dudo que entré en mi... y véanlo ahí. Lo pueden ver ahí todo. Profe, creo que en 2 minutos se corta, no sé quién tiene, por a mí no me salta. Sí, yo estoy mirando acá. 2 2 minutos y 46. 30. Voy a pasar Profe, la no se olvide. lista. En realidad voy a hacer una Ahí va. captura de pantalla de la lista y ya... Ahí va, no se olvide el compañero que se retiró hace un poquito, no me acuerdo quién fue. Sánchez. Alejandro Sánchez. Creo me que parece era Alejandro Sánchez, sí. Bien. Excelente. Alejandro Sánchez, ya me lo anoto. Bien, si no hay dudas, ya lo dejamos por acá. A medida que vayan haciendo los ejercicios, si les genera dudas, me escriben o me los mandan en CREA y yo se los voy corrigiendo. ¿Bien? Bien, profe, ¿por dónde le queda más cómodo para tener un ida y vuelta si me tranco en algo? Si es medio urgente, mándenme por WhatsApp. ¿Está? Bien. Si no tienen apuro y lo van haciendo en los primeros días de la semana, me lo mandan por CREA. Yo entro todos los días a CREA. Por lo menos como 5 o 6 veces al día entro. Así que si veo, le contesto. Bien, bien, profe. ¿Bien? Muchas gracias. No, por favor. Nos vemos. Gracias. Le mando entonces la tarea de los 5 ejercicios resueltos y los 2 de ahora. Sí, por favor. Bien. Nos Eso es hablamos. todo, entonces. Que Bien. pasen bien entonces. Igualmente. Chau, chau.